esta parte del programa vamos a conversar con el doctor Héctor Faúndez. Él es el defensor de las víctimas Juan Carlos Apitz, Perkin Rocha y Ana María Ruggeri, magistrados destituidos del Poder Judicial de la Corte Primera en lo contencioso administrativo en el año 2003 y quienes acuden en esta instancia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en esta oportunidad a través de esta demanda introducida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Doctor, en principio, luego de estar en esta audiencia oral y pública, a su juicio, ¿cuál sería la violación más grave que ustedes están denunciando ante esta instancia? Sí, yo pienso que el punto central, el tema fundamental en las violaciones que hemos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el de la violación de la independencia del Poder Judicial. En segundo lugar está, diría yo, el tema de la discriminación política, el hecho de que no se ha tratado a las 5 personas involucradas, en este caso con el mismo rasero. Hay 5 jueces que fueron acusados de haber cometido un error judicial inexcusable y sin embargo 3 de ellos han sido destituidos y otras 2 han sido, por el contrario, ascendidas en el Poder Judicial. Han llegado a ser, una de ellas es en este momento la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y la otra es la presidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, doctor, en el caso de las 2 magistradas, ustedes están denunciando también que no hubo un trato igualitario entre las personas que hoy están ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y 2 que ocupan los más importantes cargos dentro del Poder Judicial al estar en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo más importante allí? Que estas personas fueron jubiladas luego de haber sido destituidas, que eso no quedó sentado como una sanción que no les permitiera continuar su carrera dentro del Poder Judicial. Cuéntenos cuáles son esas apreciaciones y por qué ustedes dicen que no hubo no existió ese trato equitativo entre las personas. Y no es el hecho de que ella haya sido jubilada, es decir, hay muchas personas que han sido jubiladas y pueden al mismo tiempo posteriormente asumir una tarea diferente. No ese es el punto. El punto es, repito, la violación del artículo 41 de la Ley de Carrera Judicial, es la violación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y es la violación del artículo 267 de la misma Constitución de Venezuela, que señala que hay quienes por su trayectoria, por no reunir los requisitos, por no tener las credenciales adecuadas, no pueden acceder al Poder Judicial. En este caso, eso funciona respecto de los jueces Apitz, Rocha y Ruggeri, pero no funcionó respecto de las juezas Marrero y Morales. Otro de los puntos centrales de lo que sería esta demanda es la independencia del Poder Judicial. ¿Qué condiciones se han dado? ¿Cómo creen ustedes que el Poder Judicial y qué poder estaría presionándolos de alguna manera en este caso en particular? Sí, efectivamente, Gabriela, lo más notable, lo más importante, lo más significativo en este caso es la violación de la independencia del Poder Judicial, la circunstancia de que hay una serie de antecedentes que rodean el caso y que son los que permiten entenderlo, que permiten comprender cabalmente de qué es lo que se trata. No es el problema de la destitución de los jueces Apitz, Rocha y Ruggeri, sino que es el problema global, el problema general de la independencia del Poder Judicial. Y eso se refleja, en primer lugar, en la circunstancia de que el presidente de la República criticó públicamente, por radio y televisión, muchas de las sentencias dictadas por esa Corte. Porque mal que mal es el tribunal llamado a decidir sobre la legalidad de los actos de la administración. Ahora, doctor, en su exposición, el presidente de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial señalaba un procedimiento en particular que era que la Sala Político-Administrativa dictaba una decisión, lo conocía la Inspectoría General de Tribunales, pasaba a la Comisión de Reestructuración y si alguna persona no estaba de acuerdo con esa decisión, debía apelar a la Sala Político-Administrativa. Esto de alguna manera no es un círculo vicioso, esto está pasando actualmente en el Poder Judicial o solamente pasó en el caso particular de los magistrados. Ese es uno de los puntos de nuestra demanda, la circunstancia de que la Sala Político-Administrativa toma su decisión en forma unilateral, sin oír, sin escuchar, sin audiencia de las partes. De allí eso pasa primero al Inspector General de Tribunales, que es el que acusa ante la
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, pero como ellos mismos decían en la audiencia, y usted lo habrá escuchado, entonces la decisión adoptada por la Sala Político-Administrativa hacía plena prueba. Esto es, eso no era objeto de debate, no era objeto de discusión, no se podía debatir si es que había o no había error judicial inexcusable. Esa era una materia ya decidida. Ahora, doctor, ¿cómo se traduce que el Poder Judicial venezolano esté siendo enjuiciado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Cómo lo deben entender los venezolanos de que, bueno, el país esté en esta instancia discutiendo este tema tan álgido? Bueno, primero resulta extremadamente grave, es de extrema seriedad el que un asunto de esta envergadura haya llegado hasta donde ha llegado, que haya llegado a un tribunal internacional denunciando nada menos que violación de la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es, si usted quiere, uno de los pilares fundamentales de la independencia de los poderes públicos, del Estado de Derecho y de la democracia. En segundo lugar, yo creo que el que hayamos llegado hasta este punto refleja también la terquedad del gobierno, que pudo haber acogido las recomendaciones que en su oportunidad le hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso estamos aquí, porque esas recomendaciones no fueron acogidas por el Estado. Y lo que a mí me preocupa es que probablemente el gobierno no está dispuesto tampoco a cumplir con una eventual sentencia condenatoria de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a cumplir con lo que la Corte diga, con lo que la Corte determine. Entonces no vamos a hacer más escándalos si es que la Corte... ¿No creen que pueda cumplir el Estado venezolano? ¿Qué esperan ustedes que...? No, lo que a mí, no es que no creamos, no es que yo no crea en particular, sino que me gustaría escuchar exactamente lo que yo estoy diciendo. Esto es, nosotros, como la parte demandante, como los representantes de las víctimas y las víctimas, estamos dispuestos a acatar la sentencia de la Corte Interamericana, cualquiera que ésta sea. Nos gustaría escuchar exactamente lo mismo del Estado. No solamente, yo creo que es bueno que el Estado haya comparecido, yo creo que es bueno que el Estado haya acreditado a un agente ante la Corte Interamericana para los efectos de su defensa, pero yo creo que también sería interesante saber si ellos están dispuestos a cumplir una sentencia que sea desfavorable. ¿Qué sentencia esperan ustedes, que han pedido ustedes como las víctimas de este caso? Nosotros creemos que ha quedado suficientemente demostrado que ha habido una violación de la independencia del Poder Judicial, que ha habido una violación del debido proceso, que ha habido una violación de la igual protección de la ley, puesto que en este caso había un trato discriminatorio para los 5 magistrados de la antigua Corte Primera. Creo que también hemos demostrado suficientemente que hay una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y que no ha habido un recurso efectivo que proteja a las víctimas de una violación de esta naturaleza. Y creo, y esto tal vez sea lo más importante, creo que hemos demostrado también que ha habido una violación de los derechos que derivan de la forma democrática de gobierno, en la forma como ellos están previstos en el artículo 29, letras C y D de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Carta Interamericana Democrática. ¿Y qué han pedido ustedes como víctimas? Nosotros pedimos que se restablezca a las víctimas en el ejercicio de los derechos conculcados, en primer lugar. En segundo lugar, pedimos que se adopten las medidas reparadoras que sea necesario adoptar, que sea pertinente en este caso particular, ya sean medidas de carácter pecuniario o no pecuniario, y que se disponga también el reintegro de los gastos en que hayan incurrido las víctimas, en este caso ya sea tanto ante las instancias nacionales como ante el sistema interamericano. Bien, agradecemos entonces a el doctor Héctor Faúndez. Él es el defensor de las víctimas en este caso que conoce la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde el 31 de enero de este año hasta el 1 de febrero en cuanto a la audiencia oral y pública que se celebró acá en Costa Rica. Nosotros en la próxima parte vamos a ver algunos otros casos que durante el 2008 va a tratar esta instancia internacional. Ya volvemos.